fraterno saludo a todos los héroes que se han quedado hasta la 1 de la tarde para acompañarnos en el último punto de este orden del día. Ha sido una jornada larga pero muy provechosa. Felicito a todos los ponentes que me han antecedido y agradezco pues todos los aportes que han realizado. Eh, Contrario a lo que se anuncia en el orden del día o en el afiche del evento, eh, no es posible en este momento hacer un taller sobre herramientas, entre otras cosas, porque no se han definido cuáles son las herramientas. Y en tal sentido, mi tarea será enfocada a primero reflexionar cuál es el problema que estamos enfrentando, no solo en relación con el COVID, sino con el funcionamiento de la justicia, y cuáles son las tareas que debemos abordar. A partir de ahí, hay un reto que todos como gremio debemos afrontar, puesto que desde el año 45, el acto legislativo 03 de ese año, creó lo que hemos llamado el monopolio judicial en favor de los abogados. Desde ese momento, solo los abogados podemos presentar peticiones a la rama judicial, solo los abogados podemos ser jueces, y quien no sea abogado le tocará buscar uno para que lo represente. Así que un gran poder, como dice el hombre araña, pues también implica una gran responsabilidad. Nuestro gremio es titular del monopolio judicial y como tales tenemos la gran responsabilidad de hacer que la justicia funcione en Colombia. Entonces, voy a compartir pantalla para abordar el tema que hemos presentado. Confírmenme. ¿Ahí Sí, están viendo doctor. mi pantalla? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Muy bien. Pues la Red Latinoamericana de Gobierno y Nuevas Tecnologías, eso es un grupo de profesores que nos reunimos en Santa Cruz de la Sierra hace 6 años, en Bolivia, y a partir de ahí hemos venido promoviendo precisamente las reflexiones sobre cómo las tecnologías están cambiando nuestras realidades y en consecuencia tendremos que pensar nuevas formas de hacer las cosas. Eso es parte del proceso de la transición y en esa dinámica de ejemplificar o de explicar de forma metafórica la transición, esta presentación se llama La Nueva Ciudad. Y para hacerlo, me gusta citar a Miguel de Cervantes Saavedra, quien en 1614 escribió sobre Cartagena el siguiente verso. Con esto poco a poco llegué al puerto a quien los de Cartago dieron nombre, cerrado a todos los vientos y encubierto, y a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Claramente no lo escribe sobre Cartagena de Indias, sino sobre Cartagena, España, fundada por fenicios venidos de Tiro, y cuyo nombre original era Kart Hadash. Kart Hadash significa la nueva ciudad, y Cartagena entonces es la nueva Cartago, la nueva ciudad. Y Cartagena de Indias viene siendo ciudad de la que tengo por honor haber nacido, la novísima ciudad. De alguna manera le ponemos los nombres nuevos o le ponemos los nombres viejos a las cosas nuevas para entender que aunque son lo mismo, también tienen componentes de novedad. O al revés, al entender que aunque son cosas nuevas, también tienen mucho de antigüedad. Con esa reflexión, quiero que abordemos el tema de la justicia en Colombia como un tema que es nuevo y eterno al mismo tiempo. Ahí tendremos grandes retos para poder diferenciar lo que por tradición nos viene como necesario de lo que por realidad resulta necesario. Creo que ahí es donde está la clave para poder entender el papel de las nuevas tecnologías en la gestión de la justicia. Con este propósito o con esta idea, nos hemos planteado la misión promover un diálogo que permita comprender el contexto y los retos de la organización del Estado en el escenario que hemos llamado la nueva ciudad. Nuestra tesis central consiste en que estas nuevas realidades obligan a nuevos modelos de formulación y gestión de las políticas públicas que contemplen la importancia y la volatilidad de los hechos y del poder de los datos en la historia de la humanidad, especialmente a partir de la apropiación de un mundo en transición.
Esto es clave entenderlo. Para hacerlo, pues esto es obviamente un curso mucho más extenso, pero hemos decidido tocar 5 temas claves. Primero, los instrumentos de la memoria y el desarrollo social. ¿Y por qué son claves? ¿Saben que esto es tan importante en la justicia que por eso los memoriales se llaman memoriales, ayudas de la memoria? Entender el contexto de la globalización, el nuevo poder y nuevos riesgos asociados a estas dinámicas, en qué consiste o cuál es la importancia del data science y el ciclo que hemos denominado DICA, o Data, Información, Conocimiento, Acción y Automatización, y los retos a partir de este contexto que representa la implementación del decreto 806. De la edad de piedra a la edad digital, existen lo que hemos reconocido como instrumentos de la memoria. Y estos instrumentos de la memoria hacen posible la tradición. Entiéndase, no la tradición en el sentido del conjunto de cosas que definen las características e identidad de un pueblo, sino la tradición como la entendemos los abogados, el acto de entrega. El acto de entrega entre un hombre y otro, una mujer y otra, y entre los distintos miembros de la sociedad. Entonces, en la historia, estos instrumentos de la tradición han determinado el tipo de sociedad en la que estamos. Han determinado el perfil de la sociedad. Y por eso son tan importantes. Las primeras comunidades, por ejemplo, les cortaban las piernas y les sacaban los ojos a los niños que tuvieran mayores habilidades para recordar y los volvían depositarios de la memoria colectiva. Afortunadamente para ellos apareció el grabado en piedra y la pintura rupestre para poder recordar más allá de la existencia de los niños. Luego aparecieron los metales, luego aparecieron las cerámicas, el papiro, el amatl, que era el equivalente al papiro, pero en América Latina, el papel y finalmente el documento digital. Como he dicho, cada uno de estos instrumentos hacia adelante ha representado una revolución en la comunicación. Y cada uno de ellos ha representado la reformulación o la reingeniería de la sociedad en un lapso estimado en 200 años. Es decir, les tomó a cada instrumento significar una transformación completa o por lo menos relevante aproximadamente 200 años. Y aquí es donde comenzamos a entender que apenas está comenzando nuestra transición. El documento digital no tiene más de 30 años desde que aparecieron los computadores personales. Y no tiene más de 10 desde que aparecieron los teléfonos inteligentes. Y así, todavía estamos apenas iniciando la curva de la transición. ¿Y quién niega que el año que estamos viviendo es radicalmente distinto a lo que se vivía en los años 90? Pero visto también desde la perspectiva de cada instrumento en la historia, cada instrumento hacia adelante también perdió la capacidad de recordar. Es decir, la piedra se conserva mejor que los metales, la cerámica mejor que el papel, y el documento digital pues requiere electricidad para funcionar, lo que plantea que cualquier actividad hacia futuro que contemple estos instrumentos de la memoria de una forma estratégica no podrá pretender que un instrumento reemplaza al otro, sino por el contrario que son instrumentos complementarios que deben concebirse de forma estratégica para lograr mayor disponibilidad de la información, mayor seguridad de la información y claramente mayor memoria. Ahí tenemos una gran revolución entre manos. La estamos viviendo. Cada uno de los instrumentos de la memoria y la tradición han revolucionado la dinámica de la interacción humana y por esa vía han dado realidad a nuevas realidades, que en las distintas épocas han redefinido la apreciación subjetiva de la proximidad y la relación con el conocimiento. Más conocimiento para cada vez más personas que generan cada vez más conocimiento, haciéndolo más complejo, más integrado y en acelerada evolución. En este mapa, la célula o la unidad sobre la cual se desarrolla el conocimiento es el dato, tal como lo señaló el doctor Evaristo. El dato es la unidad sobre la cual se construye esto. Y con la compilación histórica de los datos surge nuestra identidad. Somos lo que podemos recordar. Los otros instrumentos de la memoria han tomado lapsos de 200 años para reconfigurar la sociedad.
mientras que el documento digital no tiene más de 30 años, repito, desde que se popularizó el computador personal y menos de 20 desde los celulares o móviles. A nosotros nos tocó vivir la transición. En eso tenemos que estar de acuerdo, eso es una premisa real. Y al entender que estamos en una transición, entendemos que el camino lo estamos conociendo en la medida que lo construimos. Y en el proceso hay errores y en el proceso hay equivocaciones. Y tenemos que adaptarnos a ese proceso de aprendizaje hasta que finalmente en 5, 10 o 15 años podamos tener una consolidación de este proceso, por lo menos en la rama judicial. Esta transición no solamente la estamos viviendo al interior de la rama judicial, la estamos viviendo en el mundo y creo que eso es obvio. Pero no solo inicia con el documento digital. En relación con la globalización, encontramos lo que se llama los medios masivos de comunicación, radio, prensa y televisión. Y cada uno de estos instrumentos representó para todos en el mundo una nueva realidad. Cada uno un centro de poder, generador de contenido, lo comparte con el resto del mundo y hace un hecho local, lo convierte en global. Y todos podemos decir, por ejemplo, lo que está pasando o lo que pasó en las Torres Gemelas en el año 2001, cuando lo vimos en tiempo real por televisión, el incidente del avión estrellándose. Eso representa un hecho local en Nueva York que vivimos claramente globalmente y no solo por sus impactos geopolíticos, sino sobre todo porque el flujo de información fue en tiempo real. Pero luego aparecen los nuevos medios de comunicación. Y estos nuevos medios están referenciados en redes sociales, y ahí aparece detrás Twitter, Yahoo, Facebook y demás, y que son las redes sociales que todo el mundo habla hoy. Pero al lado de ellas apareció una nueva revolución que se llama la IoT o el Internet de las Cosas. Y entonces ya no solo se habla de redes entre personas, sino que también se habla de redes entre personas y cosas, todas generando información y en grandes volúmenes cada vez mayores para mayor procesamiento. Y lo que se prevé, que es la imagen que está desde el principio sin moverse, es que pronto estaremos ya no solo hablando, sino viviendo lo que se conoce como el Internet de todo o el Internet de la vida. En ese escenario se plantea la posibilidad de conectarnos a nivel nanocelular o por nanotecnología a nivel celular a Internet. Entonces todo lo que tenga materia, todo lo que tenga células podrá conectarse. Y en ese sentido, las posibilidades de interacción son gigantescas. Téngase como dato que el 99% de los datos de la humanidad, ojo con esto, se han generado en los últimos 2 años. Y no es difícil entender por qué, si dato es solo lo que se puede recordar. Lo que no se puede recordar o lo que no está documentado no es dato. En consecuencia, esta explosión de la capacidad de documentación ha significado también la explosión de la capacidad de almacenamiento y la capacidad de procesamiento de datos. Eso es una revolución sin precedentes en términos de escala en la humanidad y apenas tenemos 30 años desde que este proceso comenzó a acelerarse. En otras palabras, el paradigma de la globalización en esta historia pasó de referirse al paradigma de un marinero en cada puerto, un amor en cada puerto, que viajaba por el mundo y él hacía la globalización junto a los migrantes, a una realidad en la que cada uno de nosotros hace la globalización desde cualquier dispositivo. Tenemos en las imágenes niños que claramente en la mayoría de los casos ni conciencia tienen de lo que están haciendo o la pertinencia del uso de los dispositivos, y esto representa también para ellos y para las familias un gran riesgo. Ya lo veremos. Pero esto es lo que cambió. Antes la globalización las hacían las naciones y los estados, luego las multinacionales y las organizaciones internacionales, luego los medios de comunicación y las grandes empresas, y finalmente cualquiera de nosotros que tenga un dispositivo en la mano hace la globalización. En ese sentido, el escenario para la justicia implica comprender que la protección de los derechos es entender también que cualquier escenario de interacción implica riesgos para los derechos y deben ser protegidos. Luego, claramente entendemos que un esquema de interacción local, como lo ha venido siendo la rama judicial, excepcionalísima vez podrá proteger los derechos que son producto de la interacción global. Ahí tenemos un gran reto en el que tenemos que trabajar.
Pero como conclusión parcial aquí tenemos que la globalización no es solo la mundialización de la producción, es sobre todo la mundialización de la información por encima del Estado nacional. Es una nueva realidad, producto del flujo masivo de contenidos, entre paréntesis, datos, producto de la hiperconexión de personas, cosas y quién sabe qué más. Entendiendo eso, entendemos que el ejercicio alrededor de los datos toma una nueva relevancia. Y esta nueva relevancia podríamos describirla en lo que hemos llamado el ciclo DICA. Pero para entender el ciclo DICA, podemos entender en este mapa la confluencia de saberes que se han generado alrededor de lo que se ha llamado la ciencia de datos. Matemáticas y estadísticas, junto a los dominios de los saberes, han dado lugar a la investigación tradicional. La ciencia de computadores y las matemáticas y estadísticas ha dado al machine learning, al aprendizaje de máquinas. Computadores y distintos dominios o saberes al desarrollo de software. Y todo junto confluye en lo que hoy se llama data science, ciencia de los datos. Hoy podemos comprender que el dato, independientemente de su contenido y la gestión de los datos, es clave para determinar la organización de la sociedad y la gestión y la toma de decisiones. Eso no es nuevo, solo que hoy, por el volumen de los datos y por los instrumentos que tenemos para el almacenamiento y procesamiento de datos, podemos hacer cosas que hace 10, 15, 20, 30 años, 50 años ni siquiera podíamos soñar. En ese escenario estamos. Y el ciclo que hace posible este ejercicio lo hemos llamado DICA. Data que se convierte en información, información que se convierte en conocimiento, conocimiento que se convierte en acción. Y ese ciclo se repite nuevamente en la generación de datos, que se genera nuevamente en información, que a su vez se transforma en conocimiento y genera nuevas acciones. La A adicional se refiere a la automatización. ¿Y esto qué significa? Oh, le suena muy parecido al ciclo de PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, que los ingenieros industriales o los expertos en sistemas de gestión permanentemente repitan. Déjenme decirles que este ciclo de PHBA no funciona si no hay un adecuado sistema de gestión de información. El ciclo de PHBA no funciona si no hay una adecuada gestión de lo que hemos llamado el ciclo DICA. Entendiendo eso, la automatización o la aparición de la inteligencia artificial plantea posibilidades que antes no podríamos. A la hora de verificar, podemos encontrar datos que a simple vista no podemos tomar o que claramente, por tratarse de un volumen increíble de datos, tampoco podemos procesar. Y aquí es donde aparece la inteligencia artificial para ayudarnos a identificar la relevancia de los datos y poder entonces repetir el ciclo y acelerar rápidamente el proceso que hemos llamado DICA. En últimas, el corazón del mejoramiento continuo en las organizaciones dependerá sobre todo de la posibilidad de tener ciclos DICA eficientes. Pero si eso les parece poca cosa o que si eso no tiene nada que ver con los abogados, les presento a Ross, que últimamente se ha puesto muy de moda y es el primer robot abogado. Ross en honor al tratadista Alf Ross. Y este robot ha sido contratado por la firma Baker & Hostler, que ya está litigando. Es decir, es un robot que hace parte de una firma de abogados y que están contratando. Y si eso le parece poca cosa, pues entonces les menciono a Sofía, una robot que en Arabia Saudita ha sido reconocida como ciudadana. Una robot, ojo, es mujer, Sofía. En un país donde la mujer no tiene derechos políticos, este androide con inteligencia artificial ha sido reconocido como ciudadano, con todos los derechos políticos. Que en Japón un candidato a la presidencia, un robot candidato a la presidencia obtuvo el tercer lugar en las elecciones. ¿Les parece de otro mundo? No, ya está pasando y más temprano que tarde estará también en Colombia. Y si eso les parece poco, Isaac Asimov hace varios años nos presentó esta película, El hombre bicentenario, y planteaba la posibilidad de que un robot desarrollara no solo inteligencia, sino que desarrollara lo que se conoce como inteligencia singular, inteligencia consciente de sí mismo. Y esto ya es una realidad. Se planteaba que en la década del 20, antes del 2030, tuviéramos este hecho como una realidad. Ya hoy está sucediendo.
Y en estos escenarios, claramente nuevo poder implica nuevos riesgos. Y aquí les comparto dos casos en los que directamente tuve relación. Robo de identidad y delitos informáticos. El robo de una cuenta de Facebook de un pariente, el tío Elías Rada Hernández, que literalmente fue hackeada. Él no es esa persona y no hubo manera de recuperar la cuenta. Robo de identidad. Hay un caso presente. Acá en el periódico El Planeta, en el año 2017, por el descubrimiento de unos casos, estaban investigando unos casos de venta de cupos en universidades para especializaciones clínicas, se descubrió que hackearon la página, la duplicaron, violaron derechos de autor, y entonces nos fuimos a presentar la denuncia y cuando encontramos que la Oficina de Derechos Informáticos o Delitos Informáticos no tenía ningún caso previo ni ninguna capacidad para rastrear a los que habían cometido el delito. Nos tocó hacerlo a nosotros y facilitar la administración de justicia. Entonces, en este escenario, pues se plantean récords, pero menos situaciones que personales o situaciones más allá de lo personal. Encontramos el caso de Cambridge Analytica, la empresa clave en el escándalo de Facebook que llevó a Mark Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos a ser cuestionado por el manejo y la política de tratamiento de datos en esta plataforma. Cómo un test de personalidad de Facebook le sirvió a Cambridge Analytica para recolectar información privada de millones de usuarios sin que lo supieran. Se liquidó Cambridge Analytica, pero apareció Emerdata. Y entonces lo que esto significa simplemente es que el juego continúa. Es decir, el riesgo de robo de bases de datos, el riesgo de robo de datos personales y los riesgos asociados a delitos informáticos es cada vez más creciente. Mientras más datos, mientras más integración tengamos con la informática, mayor riesgo estará asociado a ese escenario. ¿Así? ¿Este es el único? Pues claramente no. Estoy seguro que todos reconocen esta imagen y han escuchado hablar de Momo. Y este muñeco que representa una réplica digital de una estatuilla de un demonio en un museo de Japón, en realidad representa el rostro de una red mundial de robo de datos personales. Y en Colombia apenas hace pocos años estamos escuchando hablar de Momo, pero tiene más de 12 años rodando en el mundo y haciendo desastres alrededor de los datos personales. Me preguntan, hablar de la implementación de las tecnologías de la informática y las comunicaciones en la rama judicial ¿implica tener en cuenta estos riesgos? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo garantizamos la autenticación, por ejemplo, de los abogados que hacen falta si cuando leemos el decreto 806 encontramos que se elimina el requisito de autenticación? No se requiere firma digital, no se requiere ni siquiera la firma física. No significa que tengamos que hacer con esos medios, pero hay otros medios de autenticación, por ejemplo, como el blockchain y la integración del blockchain a las plataformas de gestión, que aseguran precisamente esta situación para evitar robo de identidad, suplantación y violación de derechos en la interacción con la rama judicial a partir de las nuevas tecnologías. Y si les preocupa ese tipo de cosas, imagínense todo lo que podría significar que plataformas como Facebook y Google también tengan nuestras interacciones digitales. Son solo riesgos, solo los estoy planteando para generar alertas, no para rechazar la posibilidad. Ojo con eso, hay que hacerlo bien. Facebook y Google saben de ti dónde has estado, cuáles son las búsquedas que has hecho y borrado, cuáles son las publicidades, tienen un perfil publicitario sobre ti, tienen todas las apps que has usado, todas las búsquedas de YouTube, todos los stickers y ubicaciones, acceden a tu webcam y a tu micrófono y a todos los eventos a los que has estado y cuándo. Tienen toda la información que has borrado. Tienen años de fotos. Cada email que has enviado. ¿Y esto te preocupa? Bueno, aprendamos lo que significa OSINT, Open Source Intelligence. Es la nueva, bueno, más que la nueva, es la tendencia mundial en aprovechamiento de datos a partir de fuentes abiertas. Y entonces, al uso de buscadores, la mayoría solo usa Google, pero hay muchísimos más para aprovechar. Está Brave, que es un sistema para encriptación de la navegación. Aprendamos a usarlo. Está TinEye para hacer ingeniería inversa a las imágenes. Ahí hay una gran oportunidad. Está Maltego, está Spiderfoot. Hay una serie de herramientas que tenemos que aprender a utilizar para poder interactuar no solo de manera segura con los escenarios digitales, sino además de manera eficiente con los escenarios digitales. Este tipo de temas
que se convirtieron, más allá de la profesión que tengamos, en un escenario de nuevo alfabetismo digital, tienen que ser patrimonio de todos, no solo de los abogados, de todos. Pero en nuestro caso, especialmente es una urgencia que todos tengamos la posibilidad de aprender a usar adecuadamente los buscadores, a usar adecuadamente en la navegación encriptada o la navegación en modo seguro, que aprendamos a usar Maltego para rastrear pruebas, que podamos procesar en Internet las imágenes, que podamos procesar los datos que recibimos para poder interactuar y aprovechar las ventajas que brinda en los escenarios digitales. Ahí hay una gran oportunidad y también un gran riesgo. Quien no conoce estas herramientas, quien no conoce o no tiene la alfabetización digital que esto requiere, pues entonces se estará perdiendo de las oportunidades, pero al mismo tiempo será una presa fácil o una víctima fácil de quien quiere violar sus derechos en estos escenarios. Así que tenemos que aprender. Este es el nuevo alfabetismo. Así, con la explosión de la era digital y la mundialización de la información, no solo se abren puertas a nuevos horizontes, sino que también se hacen posibles barbaries como nunca antes en la historia de la humanidad. Por esto, la protección de datos personales es un imperativo mundial para garantizar los derechos. No obstante, los mecanismos estatales de protección resultan insuficientes ante las dificultades propias de atender un problema global desde las estructuras gubernamentales locales. Nuestro camino más efectivo, en principio, será tomar las acciones de protección como hábitos en todos los aspectos de la vida. Repito, alfabetización. Ya no es solo aprender a leer y escribir. Tenemos que, como gremio y tenemos que, como sociedad, aprender y alfabetizarnos en el uso de instrumentos digitales. Ahora veamos el decreto 806. Y en este contexto, el decreto 806 pues tiene tres retos claves. El primero de ellos es la infraestructura de conectividad. Claramente el decreto lo reconoce. Hay escenarios en Colombia que no están conectados a Internet, que no tienen posibilidad, y eso implica todos los instrumentos físicos que se requieren para poder conectarse. En la extensión de las redes de fibra óptica, la conectividad o la ampliación del ancho de banda, la extensión y la participación en las facilidades para acceder a equipos como tablets, PCs, y en la educación, por ejemplo, Intel tiene un computador de $100 y ha planteado la necesidad de que se imponga como regla un niño o un estudiante un computador, porque a través del computador se accede a la cultura universal y es el equivalente a tener un colegio con bibliotecas o no tener colegio con bibliotecas. Los que trabajamos educación sabemos que eso hace una gran diferencia. Y en consecuencia, el acceso a los instrumentos de conectividad son un reto. En el caso de los abogados, hay abogados que no tienen. Y frente a ellos, entonces el decreto prevé que la presencialidad será necesaria. Entonces, más allá de aceptar la posibilidad de la presencialidad, entendemos que ante el riesgo de la enfermedad, la presencialidad solo debe atenderse o entenderse cuando sea estrictamente necesaria. Luego, debe haber paralelo una política para asegurar la accesibilidad a los instrumentos de conectividad. Ahí hay un gran reto y tiene que haber integración del esfuerzo del Estado. En segundo punto, tenemos que trabajar los sistemas de gestión de información y esto se refiere al desarrollo del software asociado a la gestión judicial. Hoy tenemos TIVA, Justicia Siglo XXI, que en mi opinión están lejos de ser lo que se requiere. Sin embargo, para comprender el desarrollo tenemos que pensar los procedimientos integrados desde la gestión judicial. Recientemente hace 8 años, pues se trabajó el Código General del Proceso y tuvimos una serie de incorporaciones parciales de los instrumentos de tecnología. Pero cosas tan absurdas, perdonen la expresión, como que solo es válido el memorial que se recibe por email para el día contado hasta las 6 de la tarde. Es decir, te lo recibo por correo electrónico, pero solo te lo cuento como si me lo hubieras radicado a las 6 de la tarde. No, eso es perder de vista la potencialidad que representa la virtualidad. Podemos trabajar asincrónicamente. Si el día tiene 24 horas, la disponibilidad para recepcionar documentos será de 24 horas. Y en la distancia, aún más. Y entonces perdemos de vista la potencialidad de la asincronía para poder interactuar.
Ese tipo de ejemplos indican que debemos dar una revisión a todos los procedimientos, teniendo en mente que muchas de las actividades que hoy se predican necesariamente presenciales deben concebirse en lógicas de virtualidad o en lógicas a partir de las potencialidades que representa el procedimiento judicial. La autenticación o la acreditación de los actores es también un reto muy importante. Se requiere registro previo, se requiere bases de datos de cada actor, se requieren escenarios de autenticación. No necesitamos la audiencia, perdón, la firma digital necesariamente, pero sí necesitamos niveles de acceso codificados y previamente registrados asociados a la identidad validada. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo que se presenten abogados que no son abogados sustituyendo a abogados que sí lo son. O se presenten actores que no tienen poderes actuando en nombre de personas sobre las cuales no representan, a las cuales no representan. El riesgo es gigante, ¿ah? Y no es para echarlo en saco roto. Luego, hablar de que vamos simplemente a hacer las audiencias, todavía tendremos que hacer procedimientos, repito, no presenciales, pero sí offline, es decir, desconectados, es decir, procedimientos físicos para poder validar la identidad de los actores. Se debe crear, así como en el Registro Nacional de Abogados, sí debemos registrar todos los medios de contacto. Pero al mismo tiempo tenemos que contemplar las posibilidades y las dificultades que tienen los actores en el proceso de acceso. Por ejemplo, el decreto 806 contempla que debemos aportar, así como la identificación de las partes, el canal digital de la contraparte. ¿Y qué pasa si no lo conocemos? El sistema está previendo la posibilidad de integrar distintas bases de datos públicas que tiene, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, en la Oficina de Instrumentos Públicos, en las distintas bases y entidades del gobierno, para poder articular, por ejemplo, cuando se presente una demanda donde el demandante no sepa cuál es el correo electrónico del demandado. O necesariamente vamos a renunciar a la integración o a la notificación digital y nos tocará entonces trabajar con la notificación presencial. Ese tipo de previsiones, no solo en el procedimiento en tanto a la obligación, sino también en la implementación práctica, son retos que tendremos que resolver. Y finalmente, en este sistema tenemos la plataforma repositorio, es lo que han llamado el expediente digital. Pero el expediente digital, repito, vino nuevo en odre viejo. Es como entender que la rama judicial o el expediente digital o la aplicación de las tecnologías de la informática y de la comunicación es el mismo despacho con los mismos jueces o las mismas dinámicas de interacción, pero a través de un repositorio se guarda la información en un expediente digital. Es mucho más complejo y tiene mayor potencialidad que eso, pero eso es lo que hoy tenemos. Es un avance muy importante en la disponibilidad de la información, pero claramente no es suficiente. A mí me hace pensar este ejercicio en una representación de una profesora, ya que hablaron bastante de justicia y educación en algún momento, de una profesora que llegaba al salón de clase con música normal, balada clásica, y entonces comienza a enseñar a los estudiantes sobre el tablero la tabla del 1. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, y todos los niñitos gritaban 3. Cambia la escena y entonces en esta ocasión la profesora tiene gafas oscuras, brillantes, con música electrónica de fondo y baja un telón. Y al bajar el telón entonces prende el proyector con luces, colores, etcétera, y se proyecta la tabla del 1. Y comienza la profesora, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Y otra vez los niños, el 1 por 3, todos gritan 3. Es decir, cambió todo para que nada cambiara. Aquí tenemos un gran reto. Y el gran reto tiene que ver con la comprensión del nuevo escenario, de la nueva ciudad, que implica necesariamente una nueva cultura alrededor de la tecnología, que implica también un nuevo modelo de gestión alrededor de la justicia. Ahí nuestras tareas podrán relacionarse con estas que estoy enunciando. Primero, alfabetización. Y ahí tenemos una tarea muy importante. El comité académico con las organizaciones aliadas han planteado la creación de un ejercicio permanente de formación. Incluso se ha hablado de la constitución o la creación de un instituto o una escuela con el propósito de hacer la alfabetización digital enfocada a la justicia, abierta para todos.
Y entonces, arrancando desde ya, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y de forma permanente momentos de formación en los que todos debemos participar, con talleres para aprender a usar el correo electrónico y cargar los archivos cuando pesan más que lo que permite el correo. Expedientes para aprender a utilizar, por ejemplo, la navegación encriptada, Maltego, Spiderfoot o Sync. Esa alfabetización que debe enseñarse también en las facultades de Derecho, pero que lo que no tuvimos esa oportunidad, pues nos toca aprenderla posteriormente. Así que estaremos todos dispuestos y en este comité que conforman las organizaciones que han convocado este foro, ahí estaremos trabajando para que eso sea una realidad. En segundo lugar, pasar de comprender el expediente electrónico y hablar de litigación electrónica. Y ya no es solo un repositorio, son instrumentos de interacción que permiten, por ejemplo, hacer automáticamente la fijación del litigio, contrastando los hechos contra la contestación de los hechos y su relación con las pruebas y posteriormente con las conclusiones. Todo eso se puede hacer automatizado. Y podemos tener mayor trazabilidad de la gestión del proceso, mayor visibilidad del expediente y, ¿por qué no?, construir en términos reales lo que hoy solamente tenemos para las altas cortes, líneas jurisprudenciales. A partir de la comprensión de la litigación electrónica y de entender la plataforma como un instrumento de interacción que permite el procesamiento de datos y metadatos, podremos tener, por ejemplo, líneas demandales, es decir, qué tendencias conceptuales hay en las demandas que presentan los abogados. Imaginen el universo de conocimiento que podríamos comenzar a aprovechar para anticiparnos incluso a la sentencia. Ahí hay una gran oportunidad de aprendizaje y eso lo permiten las nuevas tecnologías si comprendemos que el expediente digital o la integración de las tecnologías a la rama judicial no es solo, repito, el expediente como un repositorio o un baúl para guardar información. Es un instrumento de interacción para el procesamiento de datos. Luego entonces podríamos entender la jurisdicción electrónica, que hoy está asociada permanentemente a la territorialidad, pero que sabemos que a partir de los escenarios digitales, la posibilidad de que dos personas que están en distintos territorios interactúen plantea un escenario de desequilibrio en el proceso judicial cuando se demanda solo en el proceso ante un juez del domicilio del demandado. Igual sucede si hubiese sido en el domicilio del demandante. La jurisdicción electrónica se concibe como el nuevo territorio, como lo llamó Kenichi Mae, el nuevo continente invisible. Y ese nuevo continente invisible plantea unas nuevas reglas de interacción y unas nuevas oportunidades. Piensen, por ejemplo, que podamos tener jueces especializados, súper especializados en todo el territorio nacional. Que los jueces promiscuos, es decir, los que atienden de todo porque no hay especializados en los municipios o porque el volumen de procesos de ese municipio no justifica incrementar la nómina con especializados. Vean la oportunidad de garantizar la efectiva disponibilidad de la justicia y con calidad y pertinencia en todo el territorio nacional, siempre que se logre la conectividad. Luego tenemos la discusión sobre la justicia inteligente y los contratos inteligentes. Y aquí vale la pena decir, para señalar lo relevante de esta transformación, es que contratos inteligentes son contratos que no necesitan jueces. Son contratos que se autoejecutan. Son contratos que tienen cláusulas en las cuales se automatiza su ejecución. Por ejemplo, usted tiene un tiquete de Avianca y en las cláusulas de Avianca, que claramente hoy no existen, en ese contrato, usted se monta en el avión a las 3 de la tarde y su tiquete vale 100 pesos. Pero si el avión no ha salido a las 3 de la tarde, a las 3 y un minuto, usted tendrá un descuento o un reembolso del 20%. Y a la media hora, el 50%. Y a las 3 horas, su tiquete habrá salido gratuito. Hoy toca no solo presentar un proceso, demandar, derechos del consumidor, y todo el tiempo que eso demora en demandar, y al final, bueno, a veces le dan la razón. Con los contratos inteligentes es posible que usted abra su celular a las 3 y 1 minuto y ya tenga el reembolso automáticamente en su celular, en su cuenta. A la media hora lo tenga directamente en su cuenta, el 50%. Y a las 3 horas
se habrá montado al avión y viajó gratis. Ese tipo de interacciones, de comprender la gestión de los contratos inteligentes que hoy funcionan en la plataforma Ethereum, es importante que la conozcan, plantea también nuevos retos para la comprensión de lo que sería la justicia inteligente. Ahí hay una gran oportunidad para desarrollar ese concepto y entender, por ejemplo, que cuando se trata de casos tipo, ojo con eso, casos tipo, donde los presupuestos de hecho son A, B, C o D, la respuesta sea casi que automáticamente proyectada por un sistema. Ahí no se necesita necesariamente inteligencia humana. ¿Dónde la inteligencia humana aporta valor? Necesariamente donde aporta humanidad, donde contempla que la decisión judicial puede ser injusta en determinados casos. Ahí hay una gran oportunidad para comprender la relación y la potencialidad entre la tecnología y la humanidad y los humanos, la inteligencia humana, la inteligencia consciente. Luego tenemos la comprensión del modelo de crecimiento de la rama judicial y sobre eso le hemos gastado bastante tinta. El modelo de crecimiento es un modelo anacrónico. Corresponde al diseño del prefordiano de producción, siglo XIX. Todos los factores de producción reunidos en un mismo escenario. ¿Y por qué podemos decir eso? Sencillo, porque el despacho no es otra cosa sino un archivo. Y si es un archivo, entonces puede reemplazarse por sistemas más eficientes de gestión de información. Ahí hay una gran oportunidad. Y a diferencia de lo que ha dicho el doctor que me antecedió, yo sí creo que tanto en la educación como en la justicia hay grandes oportunidades de teletrabajar o de implementar tecnologías de la informática y comunicación. Y no solo eso, hay una gran oportunidad de potenciar la calidad y la pertinencia de la justicia a partir de la virtualización. Ahí hay un camino grande para andar y podemos hacerlo. Pensar, por ejemplo, en un juez por expediente y podemos multiplicar el número de jueces, ojo, sin abrir nuevos despachos. Un despacho le cuesta a la rama judicial alrededor de $100.000. Solo abrirlo. Calculen a qué velocidad pueden crecer y el volumen de dinero que se requiere para poder crecer. Ahí hay una oportunidad para transformar la dinámica para la atención de la oferta y demanda en la rama judicial. Y finalmente, la integración de saberes. Este es un tema tan importante, ojo con esto. Este es un tema tan importante que no puede ser monopolio de los abogados. Los abogados, lamentablemente, a pesar de que somos titulares del monopolio judicial, como he dicho, desde el Acto Legislativo 03 de 1945, no nos han formado para esto. Esto tiene que integrar nuevos saberes, tiene que integrar economistas, historiadores, sociólogos, psicólogos, filósofos, a todo el mundo, ingenieros, a todo el mundo tiene que integrarse para que la rama judicial pueda construir un plan. Entendamos que aquí el valor de la justicia es mucho más que el valor de la rama judicial, es la garantía esencial del Estado de Derecho. Ahí hay un trabajo muy importante y los mismos abogados debemos ser los promotores de la apertura, aprendiendo nosotros y al mismo tiempo convocando a los otros. Y como hemos hablado de libros, el doctor Evaristo compartió un libro muy pertinente, yo les recomiendo este, publicado en el año 2008, y que habla del derecho litigioso al derecho preventivo hacia un sistema de justicia integral. Ahí se abordan varios de estos temas y posteriormente pues ha habido nuevas publicaciones, pero les recomiendo para los que quieran profundizar un poco más sobre estas aproximaciones al tema de la justicia en Colombia y la tecnología. Y aquí entonces es donde está nuestra tarea. En el colegio, en FEDEACOL, en el Gran Colegio y Sin Litigantes y Azonal Judicial, pues se ha propuesto crear un gran comité académico y para eso quiero extender la invitación a todos los voluntarios que deseen participar. Estamos viviendo una transición y como quienes vivimos una transición entendemos que aprendemos y conocemos el camino mientras lo vamos andando, pues todas las experiencias son valiosas. En ese sentido, todos los que deseen participar en compartir sus experiencias, en formular los planes de formación, en desarrollar este proyecto de integrado con asertividad, pues, y para lograr integrar a la academia, a las autoridades y la sociedad en general, son bienvenidos. El colegio está abierto, FEDEACOL está abierto, Sintra Litigantes está abierto, y todas las organizaciones pues, que se han ido sumando quieren hacer esto una realidad y comprendemos juntos que la apuesta por la transición
requiere necesariamente una nueva cultura. Hacer surgir la nueva cultura es la labor de la academia, es la labor de la educación. Así que ahí tenemos un reto gigante. Para terminar, quiero pedirles solo 3 minutos para leerles una columna que publiqué hace 2 días, el 8 de junio, con ocasión de de la movilización a las manifestaciones para exigir la reapertura de la rama judicial. Y en ese sentido, pues quiero compartirlas con ustedes, porque entiendo, pues es la esencia que nos motiva a reunirnos hoy. El artículo se llama Nacimos pa' semilla, alegato por el derecho a la justicia. Me permito leer. La humanidad ha entendido con sangre que si no hay justicia, no hay paz. Poetas y héroes nos han enseñado que existen dolores que no estamos obligados a soportar, que hay lágrimas que encienden el pecho para gritar, que son muchos los pueblos que nacieron pa' semilla, pues donde cae una injusticia, nace una revolución. Y es de estas realidades que nace el primer derecho, el derecho a la justicia, el derecho a exigir mi derecho. Y sin este derecho, toda declaración jurídica no pasaría de ser demagogia. Los estados de derecho en el mundo, con todas sus derivaciones y matices ideológicos, se proclaman como poblaciones que habitan territorios en los cuales la autoridad se ejerce en función del derecho. Todos estos estados, especialmente los que se precian de modernos, tienen en común la aceptación de la premisa fundante que los ingleses llamaron Rule of Law, y que en esas tierras se enseña masivamente a través de las historias del rey Arturo de Camelot, que entre mito y realidad nos enseña que su reino es fuerte porque sirve a la ley. Estoy seguro que una traducción más apropiada para nuestro contexto sería derecho o justicia en lugar de ley. Servir a la justicia, servir al derecho, es la verdadera fuerza de la autoridad. A eso se refería el Arturo de Merlín, que supera en esa historia el poder de la magia. En Colombia, un mensaje igual de poderoso nos dejó el general Santander cuando en 1821 pronunció: colombianos, si las armas os dieron la independencia, solo las leyes os darán la libertad. Claro que algunos que no tenían la visión del prócer confundieron el instrumento con la misión y perdieron el foco, como quien confunde en béisbol el bate con la habilidad de batear. Este fetichismo inmaduro nos ha costado mucho en nuestra historia, confundir ley con justicia, pues solo tiene sentido si aceptamos que la ley injusta no puede ser ley. Con ese propósito aparecen los jueces en la escena. Son los jurisprudentes o la prudencia del derecho, que para este caso podemos llamar la prudencia de la justicia, o mejor, la prudencia de la ley para que sea justicia. Así de importante es el rol que deben cumplir nuestros jueces, y por eso se les conoce como magistrados, compartiendo la misma raíz etimológica con los magistris o maestros, ambos significando el más, en contraposición al minister o el menos. Tamaña dignidad encierra portar la toga. Tal como sacerdotes, su misión es asegurar que nuestro reino sirva a la justicia. Al entender esto, no es difícil aceptar que la labor de los jueces es esencial y como tal debe ser permanente y persistente, pero nuestra realidad es otra. Hoy la rama judicial está próxima a cumplir 3 meses de cerrada, solo atendiendo a tutelas, algunos asuntos penales y algunas otras cosas menores. ¿Pero acaso el gran universo de derechos que también tocan nuestras vidas están suspendidos? ¿No tenemos derecho a esos derechos? Recordamos, por ejemplo, que los economistas han entendido que si no hay justicia, pronto dejará de haber confianza. Y si no hay confianza, pronto dejará de haber mercado. Luego, si no hay justicia, no habrá mercado. Pues en este juego, los instrumentos jurídicos hacen posible y potencian el milagro de la economía. Es así que el estudio de las regulaciones y el acceso a la justicia son el corazón del famoso informe Doing Business. Pero esa es otra discusión. Aquí nos interesa especialmente llamar la atención sobre la urgencia de reabrir los servicios de justicia en el país. Y ojo, más allá de la coyuntura
coyuntura, enfocar nuestro esfuerzo para asegurar su prestación permanente 365 días al año, 24 horas al día, en todo el territorio, sin excepciones, con calidad y oportunidad. A este propósito, le dediqué el libro en 2008, Del derecho litigioso al derecho preventivo hacia el sistema de justicia integral. Y desde entonces, gran parte de mi vida académica y de voluntariado ha sido pensando en la justicia. Soluciones como la jurisdicción electrónica, la colegiatura obligatoria, el seguro contra mala praxis, la universalización de la asistencia jurídica, el Tribunal Único y el Código Único de Ética Profesional y la ampliación del sistema de control de constitucionalidad son algunas de las propuestas a las que nos hemos dedicado. Pero todas, sin excepción, son propuestas que suponen la disponibilidad permanente y en todo el territorio de los servicios de justicia. Pues si se suspende la exigibilidad de los derechos, por corto que sea el tiempo, se dispararán los abusos. Es entendible que tengamos temor, que la amenaza del COVID nos obligue a ser precavidos, y por eso debemos jugar despiertos y dispuestos. Si hay una profesión en la que se puede teletrabajar, es en la abogacía. Y en esa misma realidad, si hay una rama del poder público en la que se pueden implementar tecnologías de informática y comunicación, es la rama judicial. Y esto no es cuestión de coyuntura, repito. El servicio de justicia viene funcionando mal. Los medios institucionales de acceso a la justicia son insuficientes y en varios casos inoperantes. Esta es una realidad de apuño, la que le toca sufrir a cada colombiano que no puede o no encuentra el camino para la efectividad de sus derechos. Una realidad que no debe dejarnos dormir. Así, la transformación y la reivindicación de la justicia no solo se representa en la importante mejora salarial de los funcionarios de la rama, se manifiesta especialmente en el propósito superior de que los ciudadanos más débiles obtengan el pronto y efectivo restablecimiento de sus derechos cuando estos han sido vulnerados. También que las decisiones judiciales reflejen sin lugar a dudas los altos ideales de la patria y que en todo el territorio nacional efectivamente la fuerza de la autoridad radique, como lo hubiera dicho el rey Arturo, en servir a la justicia. De lo contrario, más vale que se confirme que en este pueblo nacimos paz semilla. A todos, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos seguir contribuyendo al colegio y a las organizaciones para que la justicia en Colombia sea cada día una realidad mejor. Muchas gracias.